bacterias, hongos y similares puedan dañar o alterar la composición o el normal funcionamiento de, de la salud y de los órganos de las personas, mientras que el aspecto químico puede alterar y contaminar este funcionamiento. Ya en el aspecto físico tendríamos que entender que son otras manifestaciones relacionadas con asuntos como la temperatura, la iluminación, el ruido, la vibración, entre otros. Considerando lo anterior, pues tendríamos que decir que la bioseguridad es todo aquello que procura evitar algún tipo de contacto con un agente biológico dañino, con alguna sustancia química o con alguna manifestación física que pueda alterar el normal funcionamiento de los órganos, el normal funcionamiento de la vida y de la manera en que nosotros nos desarrollamos en un contexto de normalidad. También debe entenderse que la bioseguridad busca un control en un entorno. Específicamente, se tomó como primera medida el entorno laboral, el entorno de los prestadores de servicios de salud o también el entorno donde se mueven o articulan diferentes maneras de realizar las actividades. Ya esto se ha ido generalizando debido a que virus, bacterias, hongos, parásitos, riquezas están presentes también en otros entornos y que trascienden básicamente el entorno meramente laboral. Para esto luego tenemos que entender que existen medidas de intervención, prevención, eliminación y también algunas acciones sobre el hombre que suelen ser tenidas en cuenta para evitar situaciones en las cuales se pueda procurar el daño o se pueda generar la alteración del normal funcionamiento de nuestro organismo. Esto redunda en las indumentarias, en los trajes, en los elementos de protección personal, en el uso de las mascarillas y otras que son tenidas en cuenta para prever y evitar la aparición de estas manifestaciones de enfermedad en la salud de las personas. Otro componente importante de la bioseguridad es la manera en que se hace la segregación y la separación de los elementos que pueden estar contaminados o pueden generar alteraciones a la salud y a la vida. Es por esto que uno de los principios de la bioseguridad tiene que ver también y con la gestión de los residuos. Esto pues básicamente tiene principios como la minimización y la segregación en fuente, es decir, identificar qué tipo de residuo está en el entorno y también saber cómo disminuir el volumen de este residuo. El primer paso, que es la identificación y el manejo, se llama segregación. Es separar los elementos peligrosos de los no peligrosos. Y la minimización es que producto de ese proceso de separación, el volumen del residuo peligroso debe disminuir. Estos son principios que se han ido aplicando desde hace mucho tiempo y son ahora mismo una prioridad para el manejo del riesgo. También tenemos que entender que los residuos peligrosos pueden estar presentes en diferentes áreas. Sin embargo, ahora entendiendo la magnitud y el tamaño de las complicaciones que esto puede representar, se ha querido atomizar el manejo y la teoría del componente biológico debido a que esto debe aplicarse no solamente en el contexto laboral, empresarial, sino también en el componente diario, del día a día, de los hogares, de las áreas habitadas, urbanísticas, entre otras. No podemos dejar de lado que hay diferentes opciones o diferentes maneras de considerar a la bioseguridad. También la vemos como la prevención de acciones que identifican, controlan y reducen factores de riesgo de la línea biológica. Pero también vemos las que se generan en el ambiente y en la salud, teniendo como consecuencia un manejo de un determinado tipo de peligros. Estos a su vez deben estar integrados en una manera de desarrollar gestión. Gestión desde el que genera, el que transporta y el que elimina o gestiona finalmente un tipo de residuo. Lo que se busca básicamente es llevar a un contexto manejable las diferentes complicaciones que puede tener la presencia de un virus,
de un elemento, de una bacteria o cualquier condición que pueda ser altamente peligrosa. Vuelven obviamente a tenerse en cuenta sustancias que son vitales en este proceso de prevención, hablando al margen de la pandemia del COVID-19. Tengamos en cuenta al alcohol antiséptico al 70%, también tengamos en cuenta el hipoclorito de sodio y obviamente a las sustancias jabonosas, al jabón en barra, entre otros, debido a que estos han demostrado una alta eficiencia frente al virus, destruyéndolo, eliminándolo de superficies, de áreas, incluso del cuerpo de las personas, lo cual ha impulsado eh, tendencias tales como el lavado de manos, entre otras. Hay que prevenir toda una gran cantidad de virus, de bacterias, de hongos, y esto pues lo vamos a lograr única y sencillamente mediante la aplicación de una cantidad de prebendas y de actividades antes, durante y después del desplazamiento de un área, incluso manejándonos en diferentes contextos y teniendo muy presente a aquellas que tienen que ver con personas con afecciones y dependencias, los drogodependientes, que son una población altamente afectada por este tipo de situaciones. Es por eso que debemos tener mucho cuidado al momento de aplicar e intervenir situaciones como las ya mencionadas. Acciones más complejas de bioseguridad como las que vemos ahora son tenidas en cuenta en áreas de laboratorio donde el riesgo y el manejo que se tiene de las sustancias son bastante complicadas. Esto pues debido a la implicación que puede tener frente al contacto y a la propagación de un virus. Ahora, si nosotros lo miramos desde el punto de vista eh, del manejo de laboratorios, pues también sabemos que estos manejan fuentes de contaminación. Y también se deben aplicar unos protocolos y unas medidas importantes de contención y de eliminación en el caso que esto sea requerido, en el caso que esto sea necesario. Recuerden que el sector salud fue tenido en cuenta al principio como el sector del riesgo biológico, pero esto ya ha pasado a un segundo plano debido a que ahora el peligro biológico está en todas partes. Debemos prever, debemos cuidar y debemos mantener las medidas de control. En cuanto a lo que se puede llamar el riesgo como tal, los protocolos que se han ido implementando en la actualidad y que son impulsados por el Ministerio de Salud tienen que ver concretamente con todos los sectores económicos, excluyendo el sector salud, debido a que ellos tienen sus propias guías y sus propias maneras de intervenir y mitigar, guías y protocolos propios antes de la aparición del virus. Y tenemos que ver también que hay una gran cantidad de situaciones en las cuales debemos estar muy atentos, intervenir, prever, anticipar y planear, involucrando a toda la organización y teniendo muchísimo cuidado respecto a las apariciones y a las posibles eh, repercusiones que pueda tener el virus en la vida y en la tranquilidad de las personas. Recordemos que el personal de la salud debe estar altamente adiestrado, entrenado para hacer frente a situaciones como las anteriormente dichas, pero también las personas en general deberán aplicar una teoría, un manejo del lavado de manos, distanciamiento social y el uso de los tapabocas. Esto es vital para evitar la línea de contagio. Y bueno, esperamos que esta información sea de interés. Vamos a proseguir con otras eh, presentaciones relacionadas con este tipo de acciones y bueno, procurando que la bioseguridad sea una alternativa de prevención para todos y cada uno. Agradecemos la atención en este particular y esperamos que haya sido de su completo agrado. Hasta pronto.